En la selva más densa del Amazonas, bajo raíces que no deberían existir, encontramos algo que no era humano. No soy arqueólogo aficionado ni conspiranoico. Fui parte de una expedición científica autorizada por el gobierno. Lo que descubrimos no fueron ruinas, eran estructuras vivas. Las cámaras captaron figuras que no reflejan el calor, que no dejan huellas. Ahora escucho susurros incluso lejos de la selva. Y si estás viendo esto, es porque decidí contar algo que nunca debió salir a la luz. Siempre creí que la selva guardaba secretos antiguos, pero nunca imaginé sentir su respiración en la nuca. Desde el primer paso que dimos fuera del helicóptero, la humedad se nos pegó a la piel como una segunda capa de carne. Los árboles se alzaban con una arrogancia que no permitía ver el cielo, y el canto de los pájaros parecía deliberadamente apagado, como si algo los hubiera convencido de guardar silencio. Era parte de un equipo pequeño, apenas 6 personas, todos seleccionados por su experiencia en arqueología, botánica y geología. Oficialmente estábamos ahí para estudiar restos de estructuras precolombinas recientemente detectadas por sensores LIDAR, en una zona que, hasta entonces, se consideraba impenetrable. No figurábamos en ninguna base de datos pública. Lo sabíamos desde el principio. Esto no era una expedición común. Nos dejaron en un claro estrecho, apenas suficiente para desplegar las tiendas. La coordenada exacta se mantenía fuera de los mapas oficiales. Uno de los patrocinadores del proyecto era un instituto privado con vínculos ambiguos al gobierno brasileño, pero los permisos venían firmados por el Ministerio de Defensa. Había reglas claras: no compartir ubicación, no subir imágenes a ninguna red, no contactar con medios. Lo que encontráramos sería reportado directamente a una entidad cuya dirección ni siquiera estaba en la documentación. El primer indicio de que algo no encajaba fue la anomalía en el magnetómetro. A 100 metros del campamento, la aguja comenzó a girar sin control. El botánico, Delgado, pensó que era una interferencia natural, tal vez un depósito de hierro, pero el geólogo, Luque, no tardó en descartar esa teoría. El subsuelo era arcilloso, sin minerales metálicos en cantidades significativas. Lo comprobó 2 veces con muestras manuales. La tercera vez, al insertar el tubo, este se dobló como si hubiera chocado contra algo duro, algo que no correspondía con la capa estratigráfica. Excavamos ahí mismo, solo con palas, con una mezcla de ansiedad y una emoción que no queríamos decir en voz alta. Fue Luque quien lo descubrió primero. Un relieve, apenas visible bajo una fina capa de tierra. Una figura con rostro humanoide, aunque no del todo. Ojos grandes, almendrados, sin párpados. La boca era apenas una línea cerrada, sin labios. Las proporciones estaban mal, distorsionadas. Parecía una caricatura diseñada por alguien que había visto un rostro humano solo a través de una descripción confusa. Tomamos fotos, pero la mayoría salieron borrosas, incluso con el mejor equipo. Esa noche no dormí. Algo se había despertado en mí. No miedo exactamente, sino una conciencia distinta, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. La selva, siempre ruidosa, se volvió insoportablemente callada. Solo se oía el crujir de ramas a lo lejos, pasos suaves en la vegetación húmeda, como si algo nos rodeara pero se negara a acercarse del todo. El segundo día, encontramos más tallas. Una especie de mural bajo una raíz gigante, con una narrativa que parecía contar una llegada. Formas cónicas descendiendo del cielo, figuras caminando entre árboles, y lo más perturbador, humanos arrodillados ante los seres de ojos grandes. No era arte precolombino, no se parecía a nada que yo hubiese visto en mis años de estudio. Había una extrañeza en las proporciones, en la repetición de símbolos, como si no estuviera hecho para nosotros. Delgado empezó a comportarse de forma extraña al atardecer. Se quedaba mirando al norte sin decir palabra, como si esperara algo. Intenté hablar con él, pero me miró sin expresión, como si me costara trabajo mantenerme enfocado. Me dijo que había soñado con las figuras del mural, que caminaban entre nosotros durante la noche, tocando nuestras frentes con dedos largos como agujas. Luque quería detener la excavación. Dijo que las lecturas sísmicas eran inconsistentes, que había movimientos bajo la tierra que no tenían sentido. Lo ignoramos. Yo también lo habría hecho en su lugar.
Estábamos demasiado cerca de algo importante. Era más fuerte que el miedo. La noche siguiente, se cortó la energía del generador. Salí con la linterna para revisar los cables y encontré huellas. No eran humanas. Eran alargadas, con dedos finos, y lo más desconcertante, no tenían profundidad. Estaban sobre el barro, pero no lo hundían, como si no pesaran nada. Volví al campamento. Nadie dormía. Había una tensión en el aire, una electricidad que se sentía en la piel. Delgado estaba de pie frente al mural, sin camisa, murmurando palabras que no entendíamos. Le tomé el brazo y estaba helado. Lo llevamos a la tienda. Intentamos hacerlo entrar en razón. Se durmió en silencio, pero toda la noche se retorció como si algo peleara dentro de él. Al amanecer, descubrimos que parte del mural había cambiado. No lo grabamos, pero lo recordábamos bien. Ahora había una figura más, uno de nosotros, dibujado con una línea roja, solo una, Delgado. Ese fue el momento en que el guía local decidió irse. No dijo palabra, solo recogió su mochila y desapareció entre los árboles. Lo llamamos por radio durante horas. Nunca respondió. Comenzamos a discutir sobre abandonar la expedición. Las señales de radio ya eran inestables. Los drones no respondían. Luke dijo que había una posibilidad real de que estuviéramos atrapados, que la selva estaba cerrándose. La tarde del cuarto día, escuchamos un sonido grave, profundo, que venía del suelo. Era como una vibración, un eco metálico desde las entrañas de la tierra. Luego, el temblor. Nada violento, solo una sacudida constante, como si algo enorme estuviera despertando debajo de nosotros. Nos miramos sin saber qué decir. Nadie quería ponerle nombre. Esa noche, soñé con ojos. Docenas de ojos mirándome desde la oscuridad, todos inmóviles, sin parpadear. Cuando desperté, tenía tierra en la boca, como si hubiera estado hablando dormido, boca abajo. Pero lo que encontré después desafió cualquier explicación racional. Al principio pensé que había sido Delgado quien manipuló las cámaras durante la noche, en otro de sus episodios. Pero cuando revisamos las grabaciones, algo no cuadraba. A las 03:14 de la madrugada, una de las cámaras exteriores mostró una figura delgada caminando entre las tiendas. No tenía rostro visible. Su cuerpo parecía estar formado por líneas borrosas, como si la imagen no pudiera enfocarlo del todo. Cruzó frente a la tienda de Luke, se detuvo un instante y luego desapareció del encuadre, como si se hubiera desvanecido en el aire. Regresamos la grabación varias veces, buscando errores, manipulaciones. Nada. La cámara térmica captó una señal mínima de calor, apenas lo suficiente para confirmar que no era una sombra ni un reflejo. Delgado se puso pálido al verlo. Murmuró que ese era el ser que había soñado. Nadie lo contradijo. Esa mañana decidimos explorar más allá del mural. Cruzamos una pendiente fangosa hasta una hondonada que parecía artificial. Bajo las raíces de un árbol colosal, encontramos una abertura, una grieta rectangular, demasiado precisa para ser natural. Al iluminar el interior con las linternas, vimos escalones descendentes cubiertos de moho. Estaban tallados en piedra negra, con inscripciones que no coincidían con ningún sistema conocido. El aire era más frío allí dentro, y olía a metal oxidado y tierra húmeda. Solo bajamos 3 metros. Lo suficiente para ver un pasillo que se abría hacia lo profundo de la tierra. No quisimos seguir, no aún. Esa noche, el temblor volvió, más fuerte. Las lámparas parpadearon. Delgado gritó dormido, llamando a alguien por un nombre que no reconocimos. Al despertar, tenía marcas en los brazos. No parecían cortes ni rasguños, sino como si alguien lo hubiera sujetado con dedos largos y estrechos. Las huellas eran simétricas, pero demasiado delgadas para ser humanas. Decidí enviar una transmisión parcial a la base de monitoreo. Usé la radio de emergencia, que apenas lograba conexión. Unas horas después, recibimos una respuesta codificada. No era una señal oficial. Era una transmisión fragmentada en frecuencia militar, con una voz distorsionada que solo repetía una frase: «No sigan bajando». Lo discutimos durante horas. Luke estaba convencido de que era una broma, una interferencia, pero yo no podía sacarme de la cabeza esa advertencia. No sabía de dónde venía ni por qué la voz sonaba tan consciente.
como si supiera exactamente dónde estábamos. A pesar del miedo, decidimos regresar a la grieta. Esta vez llevamos equipos de medición y cámaras. Avanzamos 10 metros en línea recta. Las paredes se estrechaban y las inscripciones se volvían más densas, como si cada paso nos llevara más cerca de algo que quería ser entendido, o que quería ser recordado. Encontramos una puerta sellada. No tenía bisagras ni manijas. Era solo una losa encajada con precisión imposible. Delgado se quedó inmóvil frente a ella. Dijo que podía oír algo detrás, como un zumbido, como una vibración lejana en los huesos. Puso la mano sobre la piedra y por un instante, juro que se iluminó tenuemente, como si reaccionara a su contacto. Salimos sin hablar. Esa noche, todo el campamento olía a ozono. El cielo, cubierto durante días, se despejó solo unos minutos y vimos luces. 4 puntos estáticos suspendidos en el aire, sin movimiento, sin sonido. Luego se desvanecieron, sin dejar rastro. Luke decidió enviar un informe detallado, rompiendo el protocolo. Usó el satélite portátil oculto en su mochila. Pero algo pasó. Cuando terminó la transmisión, la pantalla se apagó sola, y en su lugar apareció una imagen. Nuestro campamento, visto desde arriba. Una toma aérea que nadie allí había tomado. En la esquina inferior había una fecha, del día siguiente. Luke desconectó el equipo. No dijo nada, pero vi su cara. Había algo quebrado en él, como si hubiera entendido algo que no podía explicar. Esa noche, empacó su mochila. No dijo a dónde iba, solo dejó una nota. No era un sitio arqueológico, era un sarcófago. Desapareció antes del amanecer. Buscamos huellas, marcas, nada. Como si se hubiera desvanecido como la figura del video. Intentamos salir. Tomamos la ruta del río, marcada por GPS. Pero después de 1 hora caminando, regresamos al mismo claro, al mismo campamento. Pensamos que era un error, que el GPS estaba fallando. Lo intentamos 2 veces más. Siempre volvimos al mismo lugar. Y entonces el generador estalló. Un ruido seco, violento. Las chispas encendieron parte de la lona. Lo apagamos a tiempo, pero algo se quemó. No en la lona, en la tierra. Un símbolo apareció entre las cenizas. Uno de los mismos del mural. Alguien, o algo, nos había marcado. Como si hubiéramos cruzado una línea. Como si ya no pudiéramos regresar. Y la selva ya no parecía la misma. Como si estuviera más viva. Como si nos estuviera esperando. Cuando desperté esa mañana, mi tienda estaba cubierta de una capa delgada de hojas que no habían estado ahí la noche anterior. No era lo extraño en sí, sino cómo estaban dispuestas, en espiral, perfectamente alineadas desde el centro hacia afuera, como si alguien, o algo, las hubiera colocado una por una mientras dormía. No quise despertar a Delgado. Después de lo ocurrido con Luke, él parecía caminar por una cuerda cada vez más delgada entre la realidad y otra cosa, algo que yo aún me negaba a nombrar. Tomé mi libreta de notas, pero las primeras 10 páginas estaban arrancadas. En su lugar, había una hoja doblada cuidadosamente. El papel era el mismo, pero no reconocía la letra. Decía: «Ustedes no son los primeros. Tampoco serán los últimos. Ya estamos dentro». No tenía firma. No había marcas en la tierra, ni huellas en el lodo alrededor del campamento. Esa tarde, revisé los registros térmicos del perímetro. Lo que encontré me hizo temblar. A las 04:02, una figura permaneció inmóvil por más de 40 minutos junto a la entrada del refugio. No se movía, pero la lectura de calor era estable, como si estuviera viva. Nunca se fue caminando. Simplemente desapareció del cuadro, como si se hubiera evaporado o hundido en la tierra. Salí corriendo hacia la grieta. Algo me empujaba, algo más fuerte que el miedo o la lógica. Tenía que volver a ese pasillo subterráneo, comprobar si había cambiado, y lo había hecho. El pasillo seguía ahí, pero las inscripciones ahora brillaban, con una fosforescencia tenue, casi imperceptible. Al tocar una de ellas, sentí un escalofrío en la columna, y en mi oído izquierdo, una voz. No era un idioma que conociera, pero lo entendí. No con palabras, sino con una certeza aguda, como si me insertaran el significado directamente en el cerebro.
Sigues en tránsito. Retrocedí de inmediato. Al salir a la superficie, la luz del sol me cegó por un segundo. Delgado estaba de pie junto al fuego, mirando hacia el cielo. Me acerqué y vi que lloraba en silencio. No era tristeza. Era algo más parecido al duelo. Me dijo que había escuchado a Luke durante la noche, que había caminado entre los árboles, que su voz se repetía, como un eco grabado que no sabía detenerse. Al caer la noche, decidí revisar el equipo que Luke había dejado. En su mochila encontré un cuaderno envuelto en plástico. Dentro, páginas llenas de cálculos, símbolos dibujados obsesivamente. Al final, un párrafo subrayado 3 veces. No son visitantes. No llegaron. Siempre han estado aquí, bajo nosotros. Volví a la tienda con el cuaderno temblando entre las manos. Intenté dormir, pero la selva no lo permitió. Los ruidos habían cambiado. Ya no eran cantos lejanos ni crujidos de ramas. Era algo más bajo, más constante, como un zumbido que se sentía en los dientes, como si la tierra misma emitiera un lamento. A medianoche, Delgado gritó. Lo encontré fuera de la tienda, a 4 patas, escarbando en la tierra con las manos. Decía que debía llegar a ellos, que lo estaban llamando. Tuvimos que sujetarlo entre 2. No dejaba de repetir. Debajo. Está latiendo. Ya despertaron. Al amanecer, sus uñas estaban cubiertas de sangre seca. Se las había arrancado escarbando. Dormía como si estuviera muerto, con la boca entreabierta y los ojos moviéndose debajo de los párpados. Lo dejé solo. No podía más. Empecé a empacar. Pero fue entonces cuando lo escuché. Desde la grieta, un golpe seco. Luego otro, como si algo golpeara desde dentro. Me acerqué con cautela. No lo vi, pero lo sentí. Una vibración que viajaba desde el suelo hasta los dientes. Algo quería salir. Algo había sido contenido durante siglos, y ahora, por nuestra culpa, empezaba a liberarse. Corrí de vuelta al campamento. Delgado ya no estaba, solo sus botas. Una marca de arrastre conducía hacia el bosque. Intenté seguirla, pero se desvanecía tras unos metros. No lo volví a ver. Esa noche, el cielo se encendió. Un resplandor rojo cubrió el dosel de los árboles durante exactamente 7 minutos. No era fuego. Era como si la atmósfera hubiera cambiado de color. El aire olía a óxido y a electricidad. Las hojas crujían sin viento. Sentí que algo me observaba desde todos los ángulos a la vez. Fui hacia el centro del claro. Mi linterna fallaba. Todo estaba cubierto de ese zumbido subterráneo. Entonces lo vi. No un cuerpo, sino una silueta. Delgada, imposible, como si la luz se doblara a su alrededor. Caminaba entre los árboles con una lentitud precisa. Cuando se volvió hacia mí, no tenía rostro. Solo una superficie lisa, como barro húmedo, con 2 hendiduras donde deberían estar los ojos. No me moví, no podía. Sentí que todo dentro de mí se congelaba, menos el corazón. Ese seguía golpeando como un tambor, como si quisiera huir por sí solo. La figura levantó la mano, no como una amenaza, más bien como una señal, y detrás de ella, decenas más emergieron del bosque, idénticas, sincronizadas. Se quedaron ahí, en silencio, como esperando una señal que aún no llegaba. Y entonces, la grieta volvió a sonar. Esta vez, no fue un golpe, fue un crujido, como si una compuerta milenaria se abriera lentamente desde lo más profundo del subsuelo. Como si la tierra comenzara a romperse desde adentro. Cuando la tierra finalmente cedió, y la grieta se abrió por completo, lo supe. Todo lo que habíamos creído hasta ese momento, arqueología, historia antigua, mitología indígena, no eran más que capas de maquillaje sobre algo muchísimo más antiguo, y mucho más consciente. El suelo retumbó como si algo vivo y enorme estuviera estirándose después de un sueño de milenios. La selva entera pareció contener el aliento. Corrí de vuelta al claro, y las figuras seguían ahí, inmóviles, mirando. Una de ellas avanzó. No caminaba, flotaba a escasos centímetros del suelo. No producía sonido alguno. Cuando estuvo frente a mí, alcé la linterna por instinto. La luz tembló. Donde esperaba ver piel, encontré una superficie traslúcida, como si el cuerpo se compusiera de una gelatina viva, llena de líneas internas que latían al ritmo de algo ajeno,
Intenté hablar, pero mi voz no salió. Sentí el aire espeso, como si cada palabra se ahogara antes de nacer. Entonces algo cambió. Todo el entorno pareció torcerse ligeramente, como si el espacio mismo hubiera sido doblado. Una frecuencia aguda comenzó a filtrarse directamente dentro de mi cabeza, no por los oídos, sino por los huesos. Era un mensaje, no hablado, no pensado, pero comprendido. No debieron tocar la puerta. La figura extendió una mano hacia mí. No me tocó. Solo mantuvo los dedos suspendidos en el aire, y pude ver, proyectada sobre el bosque, una imagen. Nosotros mismos, llegando al campamento. Nosotros, cavando, despertando algo. Nosotros, observados desde abajo. Y luego, oscuridad. Grité. Me giré y corrí, sin saber a dónde, solo alejándome. Cada árbol parecía moverse ligeramente, como si ya no fueran plantas, sino nervaduras de algo más vasto. Algo que latía. Me tropecé. Caí. El aire era una mezcla de humedad, electricidad y putrefacción. Desde el suelo, vi el cielo abrirse de nuevo. Esta vez, no eran luces. Era una estructura, suspendida, sin forma definida, girando lentamente sobre sí misma. Parecía hecha de humo y metal. Me dolía la cabeza solo con mirarla. Entonces escuché un grito. Delgado. Lo vi aparecer entre los árboles. Iba descalzo, el cuerpo cubierto de barro seco y cortes. Pero sus ojos no eran los mismos. Eran completamente negros, profundos. Me tomó del brazo con una fuerza antinatural. «Ellos están dentro de mí», susurró. Intenté liberarme, pero sus dedos eran como garras de hierro. Me arrastró hacia la grieta, ahora más ancha, respirando calor y un olor ácido. «Tenemos que entrar», repetía. «Solo adentro se entiende». Me aferré a una raíz, pateé, lo golpeé en el pecho. Cayó hacia atrás, como si de pronto algo lo hubiese abandonado. Se quedó mirando el cielo, murmurando palabras sin sentido. No me esperé. Corrí. Regresé al campamento solo para encontrarlo desmantelado. Las tiendas abiertas, los objetos revueltos, todo empapado por una lluvia que no recuerdo haber sentido. En el centro, el cuaderno de Luke estaba abierto sobre una piedra. Había escrito algo más. «Están copiándonos. Aprenden rápido. Pronto no podremos distinguirlos». Un zumbido se elevó de nuevo, esta vez acompañado por un temblor que me lanzó al suelo. La grieta escupía vapor rojizo. La figura translúcida regresó, ahora acompañada por otras. Cada una parecía ligeramente diferente. Una tenía los brazos más largos, otra, la cabeza asimétrica. Una más parecía haber copiado el rostro de Delgado, pero sin expresión. Entonces lo comprendí. No eran visitantes, no eran arqueología viva. Eran algo más elemental. Algo que llevaba siglos bajo tierra, esperando, observando, asimilando. Tal vez había empezado mucho antes que nosotros. Tal vez nosotros éramos apenas una derivación torpe de ellos. Una de las figuras alzó su brazo. Sentí un dolor agudo en el cráneo. Caí de rodillas. Vi flashes, laboratorios subterráneos, antiguas tribus sacrificadas, militares sellando túneles, y por encima de todo, una certeza. Esto había ocurrido antes, y siempre terminaba igual. Me arrastré lejos. Aún respiraba, pero todo dolía. La tierra bajo mis manos latía como carne viva. El suelo mismo ya no era tierra, era organismo. Vi la grieta cerrarse lentamente, pero no era una retirada, era una digestión, una preparación. El cielo volvió a apagarse, y entendí que lo que habíamos desenterrado no era un secreto, era un mecanismo, una trampa biológica esperando el estímulo correcto para activarse. Y ese estímulo fuimos nosotros. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, en ese claro que ya no era claro, bajo un cielo que no parecía cielo. El aire se volvió espeso como aceite caliente, difícil de respirar, y el silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón desacompasado. No quedaba nada del campamento, ni una lona, ni una huella. Era como si nunca hubiéramos estado ahí, como si todo lo que habíamos construido hubiera sido devorado por esa cosa que despertamos. Cuando logré ponerme de pie,
Sentí las piernas débiles, como si no me pertenecieran. Caminé sin rumbo, siguiendo el instinto más básico que quedaba en mí: alejarme. Me guié por las sombras, por la temperatura del suelo, por el crujido de las hojas. Lo que antes era selva, ahora parecía un cuerpo vasto, respirando debajo de mí. Cada paso era como avanzar sobre el costado de un animal dormido. Y yo ya no estaba seguro de que siguiera dormido. Vi a Delgado una última vez. Estaba de pie junto a una formación rocosa cubierta de raíces, pero ya no era él. Su rostro estaba desfigurado por una serenidad extraña, como si hubiese comprendido algo que lo había liberado. Levantó la vista al cielo y luego se volvió lentamente hacia mí. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Y luego simplemente se deshizo en un polvo fino que el viento no se llevó. Cayó en línea recta, sin disiparse, como si lo reclamaran de vuelta hacia abajo. Salí de esa selva con el cuerpo roto y la mente hecha trizas. No sé cuánto tiempo pasó. Dicen que me encontraron deshidratado, caminando en círculos a 5 kilómetros de un puesto militar brasileño abandonado desde los años 80. Llevaba en la mano un trozo de tela que no reconocieron, marcado con símbolos imposibles de traducir. Lo conservo hasta hoy, aunque nadie ha podido identificar su origen. A veces creo que no lo encontré yo, sino que fue colocado en mi mano mientras dormía. Me interrogaron durante días. Psicólogos, militares, representantes de organizaciones que nunca se identificaron. Hablaban de radiación, de alucinaciones provocadas por hongos selváticos, de estrés postraumático. Me dieron documentos para firmar. Muchos. Me aseguraron que el resto de mi equipo murió en un derrumbe. Nunca encontré los cuerpos. Nunca volví a ver una sola imagen de la expedición. Los informes oficiales borraron nuestros nombres de todos los registros. Como si nunca hubiéramos salido de la Ciudad de México. Como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sé la verdad. La he soñado cada noche desde entonces. Y cada vez que despierto, siento una mirada que no viene de afuera, sino desde dentro de mí. Intenté reconstruir lo que pasó. Revisé mis notas, mis grabaciones. La mayoría estaban corrompidas, otras simplemente no estaban, como si hubieran sido editadas, recortadas, reescritas. Solo un archivo sobrevivió, un audio de 42 segundos. En él se escucha un murmullo constante, una frecuencia baja apenas perceptible. Pero si lo amplificas, si lo filtras con cuidado, puedes distinguir una palabra, una sola: dentro. Desde entonces no he podido estar en habitaciones cerradas. Evito los túneles, los sótanos. Cada vez que entro a un lugar subterráneo, escucho ese zumbido de nuevo, ese ritmo tenue en el pecho, la vibración de algo esperando. Sé que no fue un evento aislado. Sé que en otras partes del mundo ha ocurrido lo mismo, aunque los nombres cambien, aunque las versiones oficiales insistan en otra cosa. Lo vi en un informe filtrado de un observatorio en Siberia, en una grabación silenciada del Triángulo de las Bermudas, en testimonios enterrados en los archivos del INAH que nunca fueron publicados. Cada día que pasa, entiendo menos y siento más, como si el conocimiento se fuera deshaciendo para dar paso a una certeza visceral. No éramos exploradores, éramos catalizadores. Abrimos algo que no tenía que ser abierto. Tocamos una cerradura enterrada en las entrañas del planeta y entregamos la llave sin darnos cuenta. A veces, mientras duermo, sueño que sigo ahí, que la grieta se abre de nuevo, que los rostros sin forma me rodean, y esta vez no tengo miedo, solo una profunda sensación de pertenencia, como si al final no hubiéramos encontrado a otra especie, sino a nuestros propios ancestros. Como si ellos hubieran estado esperándonos desde antes de que aprendiéramos a caminar. Y otras veces, cuando estoy completamente solo, siento que algo se mueve dentro de mí. No físicamente, es más sutil, como una idea que no me pertenece, una memoria que no viví, palabras en un idioma que no aprendí pero que entiendo. Pienso en Delgado, en Luque, en todos los que no regresaron, y me pregunto si realmente murieron o si simplemente cruzaron del todo. Hoy vivo en silencio. Escribo esto como testigo, no como advertencia. Sé que no me creerán. Yo tampoco me creería. Pero si alguna vez despiertas con tierra bajo las uñas, con la sensación de que algo antiguo te observa desde tus propias sombras, entonces entenderás. No estás solo. Nunca lo estuviste.
Y si alguna vez oyes el zumbido, si lo sientes en tus dientes o en los huesos, aléjate. No escuches, no respondas, porque ya fue suficiente con que uno de nosotros lo hiciera. Porque quizás, al final, todo esto no fue más que la primera señal, y apenas estamos comenzando a entender lo que realmente dejamos salir. Agentes, la verdad aún sigue ahí afuera. No se pierdan esta siguiente historia. Hagan clic aquí y descubran otro secreto inquietante.